Bueno, muy bien. Estamos aquí con Daniela Esperanza, la invitada del mes de marzo en Papel en Cero. Antes que nada, Dani, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Eh, Me gustaba mucho la idea de contar con una directora de cine que pudiera también aportar su mirada en lo que es la escritura del guión. Así que, chocha de tenerte aquí. Bueno, gracias a ti, porque la verdad que me gusta mucho la idea de charlar contigo. Bueno, genial. Un poco para repasar la carrera de Daniela y para introducir a Mm. aquellos que puede que no la conozcan, o para rememorar a quienes sí. Eh, Daniela se graduó como directora de cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, que es sobre una experiencia que me gustaría mucho que nos contaras. En primer lugar, porque me llama la atención el año en el que te graduaste, en el sentido de que fuiste una pionera en esto Bueno, de la estudiar primera dirección de cine. generación, ¿La primera la pr- generación fue? sí, 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 era una época en que la escuela en Cuba otorgaba becas totales, ¿no? 3 años y medio completos de estudios, uno solo se pagaba el pasaje, había que pasar unas pruebas, y esa fue, bueno, la primera generación. Y imagínate, bueno, como la incertidumbre, porque nadie conocía la escuela, se sabía que era un proyecto que venía de la fundación del nuevo cine latinoamericano, ¿no? Dirigido por Gabriel García Márquez, con mucho apoyo del Estado cubano. Y para mí en aquel momento, yo era estudiante de fisioterapia, yo estudiaba fisioterapia en la Escuela de Tecnología Médica. Por supuesto, ha sido asistente de cinemateca, de cine universitario, había hecho cursos teóricos, ¿verdad? Estamos hablando del año, cuando yo me presenté, del año 86. Y sí, en diciembre del 86 viajé a Cuba, este, y claro, era como decir, hacer cine, era raro, ¿no? Porque no teníamos referencia. ¿Y había varias mujeres dentro de tu generación o eran más Bueno, hombres? éramos tres hombres y dos chicas en principio, ¿no? Y Ah, después una de wow. las chicas dejó, y está. Y de la primera generación, egresados, somos cuatro, y ahí sí soy la única mujer. Y bueno, y fueron 3 años y medio, porque tengo entendido que la escuela, yo después volví a la escuela en el 2004, 2005, fui directora de producción de la escuela 2 años, o sea que fui a trabajar, o sea que tengo las experiencias de un lado y del otro del Pero, mostrador, digamos. Bueno, con 14 años de diferencia, que para un país como Cuba, 14 años de diferencia es mucho, ¿no? sí, es un montón. Un cambio. Bueno, ni que hablar que en el medio caída del muro de Berlín, ¿no? En fin, todos unos cambios así geopolíticos, digamos, sociopolíticos importantes, ¿no? Este, pero, claro, era una situación de internado, ¿no? Porque uno vive en la escuela, y entonces, bueno, vas a clases, o al menos yo iba a clases, así era el régimen en aquel entonces, ibas a clase de 9 a 5, y después te quedabas, yo qué sé, editando, hablando de cine, yendo a una proyección en la misma escuela. Y además como la escuela queda como a 1 hora de viaje de La Habana, queda en el medio del campo, no había mucho más para hacer que hablar de cine, ¿no? O ver cine. Y además, claro, como la escuela en aquel entonces era como así un proyecto interesantísimo, novedoso, fue Coppola a dar clases una semana y estábamos en la clase, ¿no? Escuchando a Coppola 5 días seguidos, Walter Murch, el sonidista y montajista, ¿verdad? Que además yo cuando pienso, hoy no lo haría, ¿no? Pero yo tenía 22 años y me acerqué en la cafetería Walter Murch, que había ido con la mujer, que está con su esposa, que es nurse, o era nurse. Y yo le dije a ver si me podía acompañar a la sala de montaje, que yo le quería mostrar el corte de mi corto de primer año. Y él me dijo, sí, claro. Y yo allá me fui con Walter Murch. Y se lo mostraste tranquilamente. Claro, entonces primero le expliqué cómo era, porque él no hablaba español, y,
Y me acuerdo que él cerró los ojos y me dice, no, porque me guío más por el sonido, y me escuchó con los ojos cerrados. Este, y después se lo mostré y me dio unas indicaciones, buenísimo él. Y después otro cuento que me encantó con Walter Murch era un amigo, estaba editando la película, el corto de otros dos compañeros, ¿no? Que tenían como el mecanismo era que el personaje veía de manera intermitente y escuchaba por adelantado, ¿no? Y entonces era una chica que escuchaba como su propio accidente fatal, ¿no? Ujú. Iba en bicicleta, como no veía bien, bueno, tenía un accidente y no. Pero una cosa es la idea y otra cosa es llevarlo a la práctica y que se entendiera, ¿no? Y entonces este amigo me dice, ay, bueno, después vino mucho a ver mi corto, porque claro, yo fui de las primeras que me animé a decirle, ¿no? Por el tema del, digo, que habla inglés, y después pasó por todas las moviolas, porque esto era film, ¿verdad? Claro, claro. Y, y Andrés, este amigo, me dice, se lo mostramos a Much, y nos dijo, sí, en un momento quisimos hacer algo así con George Lucas, pero no funcionó. Y Andrés me dice, olvídate, ya, si Ya Much fue. no le encontró la vuelta, ya fue. Este, y también, bueno, pasaron muchos profesores que capaz que no eran tan destacados, pero igual de un aporte interesantísimo, ¿no? Porque eran como módulos, vos tenías clases como de a 2 semanas. Claro, había gente que no podía ir a instalarse, aunque obviamente algunos sí iban. Bueno, César Charlone dio clases allí y vivió allí eh, en las primeras generaciones, ¿no? Y, y entonces era como muy estimulante, ¿no? Y además eran 5 estudiantes más o menos de cada país, había estudiantes de África, de la India, de Asia, los menos, ¿no? La mayoría era de América Sí. Latina. Entonces, claro, yo en el año 87, para mí, no sé, Puerto Rico era West Side Story, ¿no? No tenía una referencia, ¿no? Y es Latinoamérica, ¿no? Y el Caribe, pero como que me da una pauta de lo desconectada que estaba o nosotros culturalmente en relación a los otros países. Así que bueno, fue como una experiencia muy rica en ese sentido. Sí, es como que una de las características que tiene esta escuela es esa experiencia como inmersiva, ¿no? Que están las 24 horas ahí, lo que vos decías, lejos de la ciudad, entonces eso hace Mm. que los obligue a estar en ese lugar y que sí, todo el tiempo estás pensando, viendo, sintiendo cine de alguna manera, Claro. y si te toca estar con compañeros y compañeras que tienen como esa misma pasión o entusiasmo por compartirlo, se vuelve como inevitable estar hablando todo el tiempo de eso y aprendiendo sobre. Claro, además pensar que en aquella época era carta, ¿no? La Claro, comunicación con la familia y yo me acuerdo que hablaba por teléfono una vez por mes, porque bueno, era caro hablar por teléfono, ¿no? Y entonces, claro, uno decía, por ejemplo, por suerte había una mediateca excelente, VHS, ¿no? Época sí, sí, VHS, y yo me acuerdo de agarrar un libro, una biografía sobre Visconti, y decir, bueno, voy a ver todo Visconti en orden, ¿no? claro. Entonces ibas sacando el VHS y cada noche, una noche sí, una noche no, te veías, ¿no? Tal película, ibas siguiendo el libro, porque tenías como el tiempo para eso porque no había otra Qué cosa que divino. hacer, Sí, ¿no? no, no, Claro. está, es como ante la... ¿Y después te costó cuando te fuiste como volver a una rutina tan distinta? Me costó horrible, horrible. Este, me costó readaptarme, ¿no? O sea, a mí me costó la llegada en principio, porque culturalmente era todo tan diferente, para mí al menos, y me costó la vuelta, porque me había recontraadaptado, ¿no? Y me costó. Pero bueno, me acuerdo, y además, por supuesto, volver, no tener trabajo, ¿no? El trabajo, toda esa parte difícil, pero me acuerdo que escribí bastante,
escribía guiones cortos, o proyectos de guiones cortos, algunos, y, y me acuerdo que también fue como un momento como bien, como que sentí que capaz que lo que escribí cuando ya había terminado no lo había podido escribir en la escuela, por más que podía hablar con Mm. profesores súper, ¿no? Consultantes súper buenos, pero como sentí como esa cuestión del aprendizaje que la ficha cae después en Claro, muchos aspectos, ¿no? como decantando, ¿no? Todo lo que vos habías Exacto. recibido, que Mm. eso pasa en los Me, ac- procesos. me acuerdo de decir, ay, pero era así, esto que me costaba tanto en aquel momento era así, ¿no? Sí, se Este, referían a esto cuando hablaba claro. Sí. Y yo leí que tu primera película fue un documental en 1993, Sí, Dulce Hogar. sí, sí, eh, hogar, dulce hogar. ¿Y eso lo hiciste ya en Uruguay o seguías? Sí, ya en Uruguay, ¿no? En el Sí, ya en 93. Uruguay, y fue un poco por encargo, ¿no? Ok. Es decir, había un proyecto de una productora en la que yo trabajaba como editora, Encuadre, que tenía un vínculo con, era Encuadre CIES, que era una organización italiana, y entonces, bueno, estaban interesados en realizar algún material también sobre maltrato infantil. Entonces, bueno, fue como un desafío, me lo propusieron, lo acepté, porque bueno, era como tal, la primera autoría, digamos, pero si bien era como por encargo, digamos, pero bueno, yo hacía el guión, o sea, como que había como bastante libertad en eso, y además en un trabajo conjunto me acuerdo que había un grupo de personas, entre las que estaba Pablo Casacuberta, que hicieron animaciones, que iban integradas al documental, y bueno, fue como, en general yo he tenido como una tendencia más hacia la ficción, Sí, pero un tema más de, como de personalidad, porque no, a ver, puede que no parezca, pero soy como bastante tímida en relación a como averiguarle la vida a las claro. personas, digamos, ¿no? No soy de... yo me acuerdo que estando en Cuba había gente que, no sé, que se ponía a hablar con alguien en su casa y ya se metía para la casa y ya se hacía amigos y yo ahí soy como mucho más como tímida, ¿no? Entonces me resulta o me ha resultado como más fácil, bueno, pensar todo, ¿no? Como Claro, entrar en ese escribir. mundo más de imaginación, pero en realidad los documentales me fascinan, ¿no? Es decir, hay documentales que uno los ve y uno dice, ¡pah! Pero esto no lo puede escribir nadie, Nadie. esto que Sí, está sí. pasando, y esta mirada que tiene la persona que dirige es así, wow, ¿no? Y ni que hablar cuando las películas mezclan, ¿no? Documental y ficción. También una película que me apasionó, César debe morir, de los hermanos Taviani, no sé si la viste, que es, por un lado, los presos de una cárcel de máxima seguridad, que representan la obra Julio César, ¿no? De Shakespeare, y a su vez un documental sobre eso, y al tiempo se mezcla como los parlamentos de la obra con las entrevistas. ¡Wow! Pareció impresionante. Sí, como cuando se da ese diálogo de alguna manera entre ficción y realidad Mm. que arma toda una narrativa específica, eso está. em, pero bueno, después vos te fuiste para la ficción y Mm. hiciste tu primer largometraje es Mala Racha, que hoy justo antes del encuentro la volví a ver. Yo la había visto en TNU una vez, la habían pasado y la había visto. Ajá. Y recordaba particularmente la última historia, porque se trata de cuatro historias, ¿no? O me estoy perdiendo una, a ver, sí, Ujú. son cuatro. No, no, son cuatro. Cuatro historias, ahí como con un hilo común sobre la mala suerte, Ujú. ¿no? La cosa de la fortuna, la falta de... y la última, me acuerdo que siempre me llamó la atención, porque además yo vivo en bueno, ahora no, pero viví toda mi vida en un complejo habitacional de esos que todos son iguales, Ajá. y mi tía también vivió
como que se llama Parque Posadas, ¿no? Es la Sí, locación. sí, sí, Parque Posadas. Y claro, es verdad que si uno no identificó bien, vos salís y decís, de dónde Sí. salí? Todo te parece igual. Y bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Porque también como muy pionera también ahí dirigiendo esa película. Sí, bueno, en aquel momento la película se rodó en verano del 2000 y luego, bueno, se terminó, se estrenó en el 2002, ¿no? Que son esos procesos largos que a veces tienen las películas, y fue hecha básicamente con un premio del FONA, ¿no? Que no tenía tanto de creado, ¿no? El Fondo Nacional Audiovisual, Sí. bueno, que otorga la Intendencia Municipal de Montevideo, ¿no? Y que en aquel momento era como el único fondo, yo creo. Estaba el Fondo Capital para el audiovisual también, pero Sí, ese bueno, lo vi y que lo había ganado también, pero no, o sea, sí, ahora no existe pero más. claro, era una ayuda como menor en relación al FONA, ¿no? Y yo me acuerdo que me había presentado al FONA 2 veces antes, esta era la tercera, me había presentado con un guión de largo, que no, con otro guión de largo, esos proyectos que uno va escribiendo en Sí, paralelo, ¿no? Y ese año la convocatoria apuntaba a proyectos más cortos, de 52 minutos pedían. Entonces yo dije, está, voy a juntar 4 cortos de todos esos que había escrito apenas había llegado, y que obviamente tenían cosas en común, porque si una los escribe es porque hay un hilo conductor, siempre se encuentra, sí. ¿no? Y quise como probar distintas cosas en cada uno de los cortos, que me sirviera también como un aprendizaje en el sentido desde el guión y los actores, ¿no? Porque, a decir verdad, como que la dirección de actores, si bien es algo que después pude apreciar y me encanta, al principio, recién graduada y durante la escuela me daba un poco de cosa, ¿no? Dirigir actores. Yo me sentía más cómoda con todo lo que fuera edición, montaje, ¿no? Claro, como la parte de dirigir la cámara, pero el que está ahí del otro lado es como más difícil, ¿no? Capaz Claro, el ¿no? Decir, acceso, bueno, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le digo lo que quiero, lo que me parece? Esto no me parece, ¿cómo se lo transmito? ¿No? Y entonces me propuse, en esas 4 historias, habrás visto que alguno está como más improvisado en algún punto y es como más alargado, ¿no? El de la mujer y la vecina. sí, Hay otro que funciona más como casi como un gag, ¿no? El de Mario Ferreira, que está solo viendo qué sí, hace con su vida. O incluso creo que es el primero, que remite un poco a Rodríguez, ¿no? De Paco Espínola. Y el último era como, digamos, como otro tipo de lenguaje. Yo quería como probar distintas cosas, desde pedirle a los actores que dijeran el texto tal cual, como con un respeto al texto, permitirles improvisar, o permitirles, bueno, durante el proceso mismo del rodaje, bueno, ver qué pasaría, ¿no? Que incluso en esa historia, en esa última historia, la del Parque Posadas, claro, nosotros conocemos cuentos, siempre en un rodaje hay algo épico que pasa, ¿no? Porque si no parecería que no es rodaje, si no pasó algo, si no hubo un imprevisto, un problema. Y entonces, digamos, en determinado momento teníamos planificado que ella sale del edificio, ¿verdad? Y que cuando va a volver hay un paneo, ¿no? Un movimiento así lateral que la acerca hasta el tablero, ¿no? Del portero eléctrico, y ella iba a tocar, ¿no? Dice, hola, ¿estás Juan? ¿Soy yo, Juan? No, no, no es aquí. Y ella se queda como dudando. Y después de eso la íbamos a ver entrar unos cuantos apartamentos, ¿verdad? Y seguir con esa búsqueda. La cuestión que se empezó a nublar, pero viste cuando se pone negro el cielo, era el último día de rodaje, era rodar ese día o nada, o ¿no? nada, ya sé. Y una horda de niños nos empieza a seguir vitoreando, ¿no? Que en el Parque Posadas hay un equipo de rodaje, lo cual hacía más difícil todavía. ¿Viste cómo me decís, qué hago? ¿Me muero en este momento o veo cómo lo resuelvo y una tiene ganas de morir, pero no, hay que resolverlo?
Entonces la opción que nos quedó fue hacer esos planos cerrados de perfil de ella contra el tablero preguntando, sin audio, porque los niños gritaban, entonces, y además cuanto más le pedías que no, por supuesto, Más lo más hacía, gritaban. sí. Y entonces como el plano ese era tan cerrado contra el tablero, se podía iluminar y no sé, ¿no? Que el cielo estuviera negro no importaba, y le pusimos el mismo audio de esa toma, de ese primer paneo recortado varias veces, y bueno, fue algo que surgió, ¿no? Del imprevisto, que luego en edición, es como dices, Funcionó. era así, ¿no? Y bueno, son esas cuestiones de, que a veces siempre digamos, dando clases, a veces está esa cuestión de, no, porque la ficción está toda controlada hasta por ahí No, sí, sí, nomás, sí. ¿no? Porque vos, o sea, durante el rodaje resolvés cosas y durante el montaje resolvés cosas que bueno, capaz que no estaban planificadas durante, ¿no? En el guión en sí, no es el guión de hierro. Habrá gente que sí lo hace, por supuesto, pero no necesariamente es así. Sí, creo que ahí está bueno para entrar un poco en el tema del guión, que como vos tenés amplia experiencia en esto de escribir guiones, quería que nos contaras un poco como la particularidad o la diferencia que ves de escribir un formato como el guión a escribir otro tipo de cosas, que ahora después también contame si escribís también, no sé, cuentos, poemas, no sé, lo que sea, o si lo tuyo es el guión y Ujú. ahí te quedás. Porque creo que el guión plantea algo muy interesante que es, por un lado, es algo como muy pensado y muy calculado. Uno tiene mucho trabajo, mucho tiempo de trabajo. Vos hablabas de los procesos largos y es así. Una cuando arranca una película tiene que pensar que va a correr mucha agua por debajo del puente y la Sí. idea se va a ir modificando y se va a ir modificando incluso con una misma, ¿no? Porque van pasando los años y de repente vos ya no escribís de la manera en la que escribiste la primera versión del guión y sos tú Mm. misma la que querés volver, revisar y reescribir. Pero al final de cuentas, cuando llega el momento concreto de que vos estás ahí filmando, la improvisación de repente puede desbaratar todo eso que capaz que hiciste una escena que la reescribiste 50 veces y de repente cuando el actor prueba ese diálogo, el diálogo no queda y te sugieren otra cosa y esa otra cosa funciona y te parece interesante o lo que vos decís, cuestiones técnicas o logísticas o Ujú. climatológicas que hacen que en ese momento tengas que cambiar el guión. O sea, no hay una alternativa posible que no sea esa. Entonces creo que como ejercicio el escribir guiones que después efectivamente puedan realizarse, ¿no? Porque obviamente si una escribe y quedan en el papel, una puede decir, ah, no, yo lo toqué un poquito, pero ya está. Pero como que el guión, Claro. el escribir guiones tiene eso de una técnica muy minuciosa y muy controlada con una combinación casi que necesaria de improvisación. Claro, digamos, por un lado puede estar ese proceso súper ajustado y repasado y dice esto y la mira y no sé qué, ¿no? Y todo así, pero la escritura va a continuar, ¿no? La escritura continúa en el rodaje y la escritura continúa en la edición, ¿no? Yo creo que es equivocado pensar que, lo escribí y se terminó. No, porque nadie sabe qué va a pasar con eso, ¿no? Y el guión tiene esa cosa ingrata de que si no se hace película, bueno, ¿cuántas personas pueden leer un guión, verdad? Y No, además, como es no. una escritura un poco técnica, como no tiene como cierta convencionalismo, no es tampoco algo para para que lea todo el mundo, Sí, digamos, absolutamente. ¿no? Eso por un lado. Por otro, así, acordándome cosas que me dijiste, escribo otras cosas. Claro, lo que yo como que aprendí primero fue guión y siempre como que tiendo a pensar en términos de escenas, en términos de diálogo, pero escribo, bueno, hoy estaba pensando, ¿no? Que escribo diarios, escribo cosas, ¿no? Como escribo para mí, como que a veces me resulta,
bueno, bajar algo, ¿no? Que tengo en la mente, algo que me pasa, algo que me parece, algo que vi, lo que sea, escribirlo es como, no sé, es una actividad súper gratificante, ¿no? Aunque no lo lea nadie. Y, y entonces en el guión lo que va a pasar, digamos, en narrativa, ¿verdad? Nosotros podemos, bueno, ese viejo axioma, frase, mostrar, no contar, ¿verdad? Mm. Es decir, la narrativa uno puede explicar, al personaje le pasó esto, por aquello, por la O, ¿no? El guión es un texto para ser representado y lo que no se entiende mediante la representación de los actores no está, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, tendrás esa experiencia de clase, ¿no? Que decís, bueno, pero ¿por qué el personaje hace esto? No, porque el personaje le pasó aquello, lo otro, pero el espectador no tiene No lo idea sabe. de eso, Sí. ¿no? O A la veces no típica, importa, claro, la sí, típica de estás sintiendo tal cosa. Pero claro, acá no hay ninguna sí, línea que le permita ni al actor que va a interpretar ese personaje entender lo que está sintiendo su personaje, ni mucho menos al espectador saber lo que le pasa por la cabeza, ¿no? claro. Yo me acuerdo siempre hablábamos de la escuela, ¿no? Que un realizador colombiano, un director colombiano, Jorge Alitriana, decía, que lo habrán dicho otros, pero bueno, yo me acuerdo de sus palabras, ¿no? Yo no puedo decir, y Juan la seduce. ¿Qué es la seduce? ¿No? Seducir es como, si yo digo que Juan la seduce, estoy sacando una conclusión sobre el comportamiento de Juan. No sé, se acercó y le dijo algo al oído y ella sonrió, le entregó una rosa, en fin. ¿Cómo se manifiesta esa seducción de Claro. Juan? En narrativa uno puede poner, y entonces él la sedujo o ella se sintió seducida. En guión es otro el panorama, ¿no? Y no sé, a ver, hay capaz que me perdí con algo más que me preguntaste y que... No, 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 te preguntaba eso esta cosa de tener que planificar e improvisar, cómo vos en tu experiencia, ahora también podés incluso incluir a Rambleras dentro de esa experiencia, que Mm, fue tu segunda película, este, cómo viviste como esa conjunción entre la planificación y yo una de las cosas que noté, ya había visto Rambleras hace más tiempo, creo que la llegué a ver en cine, Rambleras, y hoy mientras miraba Mala Racha, es que sos una guionista de mucho diálogo, ¿no? O sea, como que el diálogo es muy importante mm. en las historias, los personajes hablan y hablan contundentemente, entonces me imagino que eso para vos, ¿cómo lo manejás esta cosa de tener que involucrar también la improvisación si hay un actor que no puede con ese diálogo, o si te das cuenta en el momento que algo no está fluyendo o lo que sea? Este, digamos, soy bastante apegada a mi diálogo, ¿no? Está como, pretendo que haya subtexto, entonces no va a ser lo mismo una palabra que otra a veces, pero también, digo, no tiene sentido, no sé, emperrarse en que sea así o así, si a la actriz no le resulta cómodo, si el actor no lo recuerda, ¿no? Yo creo que ahí, hay que tener cintura para, o sea, flexibilizar y adaptarse a la situación. Y me ha pasado desde una de las actrices decirme, no, esto yo no lo puedo decir, porque me parece que el personaje no dice esto, ay Dios, bueno, está. Entonces trato de convencerte un rato, de fundamentarte, porque el personaje sí lo puede decir, pero si es tanto que no, bueno, trato de buscar la mejor opción entre las que tenemos, porque la cuestión es que hay que seguir adelante y avanzar, ¿no? Mm. Entonces, ahí también pensando en profesores, ¿no? Decir, esto lo decía Solanas, ¿no? Pino Solanas, que decía, hay que, digamos, planificar mucho, mucho, mucho para poder improvisar luego, ¿no? Hay como una diferencia en improvisar sin tener una base y en improvisar cuando vos pensaste, repensaste, revisaste las posibilidades, ¿no? Y entonces, bueno, está, hay frases que no quedaron, que no fueron. Bueno,
qué pena, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción que podemos obtener en este momento? Es así, no. Porque, digamos, que una actriz se sienta como incómoda o que no sienta auténtico eso que dice el personaje, es peor, Sí, es ¿no? forzar algo que no va a salir, Claro. no va a salir bien. Entonces, en la medida de lo posible y bueno, ahí uno tiene que barajar. Me ha tocado escuchar, no, esto en otro proyecto, una actriz que venía y me tachaba, sí, esto no, esto no, esto no. Tú me decís, Ay, a ay, ver, ay. Sí, esa vamos de dificultad vuelta. también en nuestro cine, por lo general, que los y las cineastas suelen también ser autores y autoras del texto, entonces capaz que no le permite esta cosa como un poco ajena que tenés cuando vos dirigís algo que no escribiste y que por lo Mm, tanto esas palabras capaz no tenés como esa cosa de saber la razón que hay detrás de por qué está escrito eso y ujú. no otra cosa, de saber todo lo que trataste antes para llegar a esas palabras. Entonces, creo que ahí o sea, se le suma a una dificultad propia del rol del director, de la directora, esto de también tener que estar muchas veces argumentando a favor del el guión, del diálogo, para que se pueda respetar un poco la historia, este, porque es complejo el rol de la dirección, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, ahí entra como el tema del vínculo, ¿no? Vínculo director-actrices, que también a mí me parece interesante, no sé, hace años me acuerdo que un actor decía, yo soy un buen actor, yo soy reconocido, a mí no se me hace casting. Pero el casting no es para el actor o para la actriz, porque si es buena, ya sabemos que es buena. El asunto es el vínculo. O sea, yo en el casting estoy probando si esa actriz tiene rapport conmigo o no, ¿no? Claro. Si se manda sola o le interesa que yo la dirija, ¿no? Si siente que hay confianza, ¿no? Como para, porque por supuesto el rol de una actriz, de un actor es de mucha exposición, obviamente uno no, hay mucha gente que termina autodirigiéndose, ¿no? Pues andás a ver qué sale de aquí inconscientemente, ¿no? Y son cosas que no salen bien, ¿no? Porque la idea es que el actor o la actriz confíe en quien dirige como quien salta y sabe, bueno, que hay red, y ese es el rol de la dirección. Entonces, bueno, es un vínculo, ¿no? O sea, al final la película es lo que surge, no es que yo voy con un guión y ustedes interpreten esto que yo escribí. Yo voy con un guión y veamos qué sale de la interacción nuestra a partir de esto que escribí, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que hay que dejar cosas para afuera, digamos, capaz que yo tengo todo, no un fundamento, pero si la persona no lo entiende o no lo siente, ya está, no tiene sentido. Cambiemos, porque la persona es la que está interpretando el personaje en ese momento. Sí, Y entonces, totalmente. claro, a mí me pasa que yo pienso en rambleras de manera escrita y en rambleras película, y yo puedo ver que Jacqueline, por ejemplo, es mucho más seductora de lo que la había escrito yo, y eso es un aporte de la actriz, y me pareció bárbaro surgiendo, ¿no? Y entonces, eso es como el vínculo creativo que hay, me parece, entre quien dirige y quienes interpretan, que quienes interpretan tienen una mirada sobre estos personajes bueno, que enriquecen, que corporizan, digamos, algo que bueno, que era letra escrita, ¿no? Sí, creo que incluso cuanto más experiencia tenga un actor o una actriz, mayor aporte puede hacer de ese personaje, ¿no? Porque capaz que Mm, eh, casi te diría que dudaría un poco de la habilidad interpretativa de un actor o una actriz que acepte absolutamente todas las indicaciones que se le hacen y las ejecute tal cual, porque hay algo mecánico ahí, ¿no? Como que a veces puede ser no una persona carente de formación necesariamente, pero sí alguien carente de experiencia, lo suficientemente insegura de sí misma como para poder decir, a ver si le puedo poner un toque mío, a ver qué ujú, puedo
Y me parece que el vínculo ahí, director, directora y actores, actrices, es absolutamente, es un binomio creativo, ¿no? En donde Ujú. el personaje se vuelve distinto si lo interpreta uno o lo interpreta el otro, pero no solamente por una cuestión de físico, ¿no? Pues si no sería Ujú. es algo solo de cuerpo y en realidad creo que el cuerpo de la actuación lo da mucho más allá que el propio cuerpo de lo que vemos, ¿no? Este, Sí. sí. Y Daniela, estamos hablando mucho de esto de la dificultad del rol de la dirección, hablamos de que fuiste pionera en muchos sentidos al estudiar cine, al arrancar con fondos que estaban siendo muy incipientes en nuestro país. En un momento, además, por lo menos con Malarracha seguro, no existía todavía el Instituto de Cine, ¿verdad? O sea, no, Y creo que no, ¿no? Es K1 no posterior. estaba. No, es posterior y obviamente el Fondo de Fomento no existía, por eso estaba solo el FONA y este Fondo Capital que No comentabas me que acuerdo ganaron. bien, pero Creo que Rambleras sí, ya para Rambleras el ICAO sí, estaba, eso seguro. sí. Este, ¿qué opinión tenés al respecto de la presencia de la mujer en la dirección, de las mujeres directoras, realizadoras, en el cine en general y en particular si nos centramos en el cine latinoamericano, uruguayo? ¿Crees que ha habido una diferencia entre el momento en el que vos empezaste y las mujeres que estaban filmando en el momento en el que vos empezaste y la movida actual con respecto a la figura de las realizadoras? Y creo que hay una diferencia importante en el sentido de la cantidad de centros de formación que hay y del cambio tecnológico. Digamos, cuando yo fui a estudiar cine, eh, rodábamos películas en 16 milímetros, ¿no? Y entonces tenías que editar en una moviola, habíamos hecho videos también en Numatic, era el formato, ¿no? Entonces era algo carísimo, ¿no? Es decir, alguien, no sé, no salgo con mi cámara o con mi celular y hago un corto el fin de semana, digamos, 30 años atrás o cuanto fuera, ¿no? Entonces, esa, no sé, llamémosle democratización de la tecnología, bueno, ha hecho que sea como mucho más accesible y todos los cambios, el digital y tal, ¿no? Este, el tema es bueno, ahí vos también tendrás tu experiencia, que en una clase, ¿no? Yo doy clase en varios lados, eh, los que terminan dirigiendo son muchas veces los varones, y las chicas son las productoras, las directoras de arte, ¿no? No todas, pero siempre hay como, ¿no? Esa cosa como roles más femeninos, entre comillas, es decir, tal vez en una clase hay mitad chicas y mitad chicos, O a ¿no? veces más chicas incluso. Por lo general a mí me Exacto. pasaba eso, más mujeres. Sí, sí, ¿no? Pero después a la hora de la dirección, es como que está esa cosa como más masculina en un punto, no sé, la verdad que no tengo como una explicación del fenómeno. Por otro lado, yo me acuerdo, esta es una discusión que yo he tenido con compañeros docentes en lugares que trabajo. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba era el director, el realizador, la continuista, la productora, como que ya los roles tenían género, Hmm. ¿no? Entonces vos te formabas escuchando el director, el director, el director. Yo me acuerdo que en un momento yo pensaba, ¿yo podré ser directora? Ser directora atenta contra el ser mujer. Sí, sí, tampoco tenía muy claro qué era ser ¿Qué era mujer, ser ¿no? mujer? Pero en mi cabeza yo dirijo, no, entonces soy, y, y, y entonces, bueno, yo trato cuando doy clase desde hace, te diré que no, o sea, yo estuve años diciendo el director, la continuista, porque doy clases hace años, ¿no? Y trato de decir, bueno, la persona quien dirige, quien está a cargo de la dirección, la persona que hace continuidad, ¿no? La jefatura del departamento de dirección de arte,
porque, no sé, no tengo cómo probarlo, pero tiendo a pensar que si pasás toda tu formación escuchando, ¿no? Como en determinado género, determinados roles, eh, te puede generar algo que decir, bueno, pero yo entro o no entro ahí, ¿no? Absolutamente. Yo creo que si bien hay muchas chicas que dirigen y cada vez son más, a mí me parece que tenemos todavía nos falta como mucho camino, ¿no? Sí. Me encanta que haya salido esto de que me decís de lo de las clases, porque yo una de las cosas que me había notado preguntarte era eso, porque, bueno, Daniela da clases en la Facultad de Comunicación de la Universidad de la República, da clases en la Tecnicatura de Audiovisuales de UTU, das clases en la ECU todavía, Sí, 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 sí. das clases en la Escuela de Cine del Uruguay, y bueno, en mi caso yo di clases en la Universidad de Montevideo y di clases en la UTU, pero en el bachillerato audiovisual. Y me pasaba mucho esto de tener mayoría de mujeres en los grupos, por lo general, que en los momentos de decir, vamos a escribir un guión, todas escribieran guiones y todas en ese momento estuvieran dispuestas a dirigir sus guiones, pero que en el momento en que se daba bueno, vamos a votar, vamos a elegir qué proyectos se pueden rodar, porque obviamente es imposible rodar el Mm, de todes, en esos casos había algo en ellas que era como, no, yo cedo mi historia pero no la dirijo. O tal en cual. vez de votar su propio proyecto o el proyecto de una compañera, votar el proyecto de un varón. Y a mí o sea, es algo en lo que pienso mucho de por qué, porque muchas veces era, pero es buenísimo tu guión, ¿por qué no te vas a animar a Mm, hacerlo? O sea, si vos estabas tan entusiasmada con esto, ¿no? Pero no, y ahí empiezan como las dudas, las cosas. No se trata de que sus compañeros varones las estén presionando a no hacerlo, no, por lo no, menos a mí no me pasó el no, caso de que eso sucediera. Eh, pero sucede eso que yo siento que estoy de acuerdo contigo en que la fuerza y el poder de las palabras y de ponerle género a la manera en la que identificamos ciertas cosas es algo que evidentemente nos marca. También nos marca, o sea, si todo el tiempo hablamos del director, el director, el director, es muy probable que la filmografía que nos muestre sea del director, el director, el director. O sea, yo me pongo a ujú, pensar, por ejemplo, cuando di en la universidad, cuando yo fui estudiante, la Nouvelle Vague, nunca me mostraron a Agnes Barda, por ejemplo, claro, en la sí, sí, universidad. sí, ¿No? O sea, vimos a sí. Truffaut, obvio, pero Barda no. La conocí yo Ujú, después, ya más grande, claro. era como un nombre entre las, pero no vimos una película de ella. Eh, entonces, y eso pasa también con las bibliografías de las autoras, ¿no? O sea, si uno Ujú, se pone a pensar en los programas de literatura del liceo y después de la facultad, ¿cuántas mujeres puedes contar? Probablemente te sobren dedos de las manos. Entonces, eso evidentemente tiene un peso. Y por otro lado, yo creo que hay algo con respecto a la socialización que, que capaz es consciente, capaz más inconsciente en otras familias, que nos provoca una inseguridad tal que en el momento de tomar la iniciativa decimos, no, mejor no, yo produzco, ujú, porque estamos muy claro, acostumbradas a producir, ¿no? O sea, ujú, producir en el sentido de la producción audiovisual, ¿no? claro, sí, De sí, sí. procurar generar algo, de organizar, Ujú, ¿no? Organizamos la casa, la comida, como que hay algo en la socialización que nos lleva mucho a maternar, no solamente ujú, pensando en hijes, sino a maternar gente a nuestro sí, alrededor. Y bueno, y pasa eso, ¿no? De las chicas que de golpe dicen, no, no, yo el guión, si quieren usar mi guión, pero yo no lo dirijo. Y ujú, obviamente que los compañeros varones que sí quieren dirigir y tienen sus guiones, no van a elegir el guión de la amiga, van a elegir su propia historia y la van a dirigir claro. ellos, es normal. Me pasaba mucho también cuando hacían esto de las votaciones, que ellos no tenían un minuto de duda acerca de votar por su propio proyecto. Y a Mm, ellas les daba vergüenza. Y claro, decían, sí, sí, sí. no, yo voto por el de... ¿Pero por qué? Vos tenés un Votá por el proyecto. tuyo, sí. O sea, se puede. Yo llegué a hacer lo de, bueno, votamos
secreto, ¿no? Como para que cada claro, uno, si quisiera, y aún así, a veces con las chicas con las que tenía más confianza, me decía, ay, no, María, a mí me dio vergüenza. Entonces mm, voté por el de otra persona. sí, Entonces, es interesante, ¿no? Pensarlo, porque me parece eso, que tenemos hay una cosa muy ligada a la educación que tuvimos, este, bueno, que nos hace echarnos para atrás incluso cuando existe como una oportunidad real, concreta, este, en fin. Eh, sí. Es complejo, es decir, resumiendo, yo creo que ahora hay muchísimas más posibilidades que a fines de los 80 ni que hablar, ¿no? Pero eso no significa que todavía nos falte un montonazo. sí, totalmente. Y que no se ponga el foco cuando se está haciendo la película en la primera realizadora en no sé qué. Que también eso te da como un peso, ¿no? Porque es como, ay, voy a hacer la primera película de ciencia ficción y soy mujer. Y entonces va a estar como el Sí, foco. Y hay un montón de películas de ciencia ficción que existen y que son un desastre. total, Y yo podría colaborar a hacer otro desastre. Y bueno, y ser una claro. más de ese Sí, desastre. sí, sí, sí. Pero sin embargo va a estar como la presión de, la primera mujer que hace una película de ciencia ficción y es una porquería, no puedo creer, ¿no? Como ese peso creo que lo cargamos también. Pero bueno, Dani, no quiero dejar de hablar de tu momento actual y de algo que ha irrumpido en tu vida y que nos ilumina a todos quienes seguimos tus canales y tus vías de comunicación, que es la astrología. Sí. Y a mí me encantaría que me contaras, bueno, cómo llega eso a vos y si de alguna manera vos lo conciliás con lo creativo. Y por ejemplo, pensar en una carta natal para un personaje es una ocurrencia mía muy, muy loca o es algo que haces y que lo No, tomás como una este, herramienta. claro, bueno, yo, digamos, me dedico a la astrología, empecé a estudiar astrología hace unos años ya, no sé, 4, 5, y astrología uno va a estudiar hasta el día en que muera o que desista de estudiar porque es un aprendizaje continuo, ¿verdad? Digamos, si bien uno va avanzando y va adquiriendo competencias y tal, siempre. Ahora no tomo clase formalmente, pero sí asisto 2 veces por semana a un grupo de estudios online, donde, bueno, con otras personas que viven en otros países, bueno, conversamos con quien fue nuestro profesor originalmente, que es Eduardo Castellanos, que es un astrólogo venezolano. Y por supuesto, digamos, yo puedo tener como una referencia astrológica, por qué me pasó lo que me pasó, ¿no? Porque claro, yo en un momento me empecé a sentir como, wow, mi vida está cambiando, mis intereses están cambiando, ¿qué me está pasando? Y bueno, claro, en la astrología encontré una posible respuesta y ahí me empezó a interesar. Ahora, lo fascinante de la astrología para quienes venimos, es fascinante para muchísimas personas, pero para quienes venimos desde lo narrativo, es que en una carta natal hay una historia, ¿verdad? Uno ve una historia, ve un personaje y ve una historia. El zodíaco nos cuenta historias y eso, wow, la verdad que me explotó la cabeza, ¿no? Es decir, ver una carta, ojo, la carta hay que contextualizarla, no porque yo vea una carta en sí ya saco qué es, no, Claro, porque puede ser la carta de un evento, de un hombre, de una mujer, de alguien que vivió, bueno, me voy a dar cuenta de la fecha, ¿no? Pero si no tienen los datos, pero con un poco de contexto, uno empieza a elaborar como una hipótesis, ¿no? De, bueno, esa persona, qué trayecto está recorriendo, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto uno va a entender, porque claro, acá hay que ver que la astrología, digamos, yo durante mucho tiempo seguí una astróloga en televisión comentando la luna de cada día y si tenés el sol en tal signo. sí, Eso es, bueno, astrología pop, ¿no? Astrología popular, de consumo masivo, que es muy genérica, ¿verdad? No claro. nos podemos guiar por eso, ¿no? Eso no es como la verdadera astrología. Claro, que Por ahí entra, supuesto,
a veces el descreimiento de la gente que dice, Ay, ah, claro. claro, porque si yo entonces soy Yo soy Libra, soy Tauro, igual a todo el mundo, eso es una claro. pavada, pero es Sí, por porque de alguna supuesto que manera se sí. está acotando la Claro, idea de... eso sin duda es una pavada, ¿no? Pensar que por una libra es igual a todos los libras, sin duda. Este, pero a lo que voy, que nosotros en general consumimos como lo que podríamos llamar astrología pop, que tiene como este lado negativo, pero a su vez es la vía de entrada de mucha gente a la verdadera astrología, llamémosle. Aunque en realidad hay como muchas astrologías, ¿no? Este, yo hoy justo en redes puse una cita de un astrólogo alemán, Alexander Ruperti, que me encantó, lo estaba leyendo ayer, un hombre ya fallecido, que decía, uno no puede ver en una carta lo que no ha puesto en su vida, ¿no? Es decir, como la carta, o sea, la mirada tamiza lo que ve, ¿no? Un astrólogo, una astróloga va a tener determinados valores, creencias, ideología, que por eso también es como delicado, ¿no? ¿Con quién me Sí, interpreto yo una exacto. carta? Y es ¿No? súper asimilable al escribir eso también, ¿no? Porque uno no puede escribir Totalmente. lo que no haya puesto en su vida de alguna manera, aunque no, aunque sea en su parte de fantasía, ¿no? Porque yo puedo escribir Ujú. sobre personajes que no son yo ni tienen que ver con mis experiencias, pero tiene que ser algo que a mí me resienta de algún modo, si no, no lo logro, no lo Ujú. consigo. Entonces, luego cuando nosotros vemos a las personas o a las personas públicas como personajes históricos, y empezamos a ver, bueno, la complejidad de lo que significa tener el sol en un signo, la luna, que van a ser las emociones en otro signo, el ascendente, que es la forma como se relaciona con el entorno en otro signo, y así nos va dando como esa complejidad, o sea, nos damos cuenta, yo creo, yo me di cuenta personalmente de lo complejo que somos, o sea, no porque me hubiera dado cuenta antes, pero digamos como que me abrió un poco a la comprensión, ¿no? Decir, bueno, esta persona ve la vida así, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo, yo puedo tener ascendente Capricornio y para mí Ujú. la vida puede ser, bueno, un esfuerzo, ¿no? Una carrera de postas, vencer obstáculos. Y si tengo ascendente en Sagitario, capaz que es tremenda aventura. ¿Qué es la vida? No sabemos, va a ser cómo la ve cada uno. En relación al contacto, digamos, con el cine, por ejemplo, tengo un ejemplo, no sé si conocéis la película Pelo Malo de Mariana Rondón. Sí, amo, me encanta. Claro. Bueno, Mariana fue compañera de la ICTV, Ah, mira. pero sí, de Venezuela, y en realidad me enteré por mi profesor, que es venezolano, que él le hizo las cartas a los personajes, a la Mirá qué madre y al hijo. interesante Y eso. compartió en una clase, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo son estos personajes? Esa madre que tiene un Plutón en el medio cielo, y claro, ahí se abre como todo un... Es decir, que Mariana, bueno, habló con Eduardo de las cartas ficticias, por supuesto, de esos personajes, ¿no? Entonces, yo creo que la astrología, digamos, la parte que me apasiona a mí, y que por eso le dedico tanto tiempo, es que por un lado es como una potente herramienta de autoconocimiento, ¿no? Cuando uno va como afinando, ¿no? Y uno ve su propia carta, ¿no? No sé, es como hacer las paces con una misma en un montón de aspectos, de entender, que ojo, esto no quiere decir como un determinismo, ¿no? Claro, Yo no, como no, que no. no cierro nada con esta gente que te dice, ay, ¿qué querés? Si yo soy Aries, ¿cómo no le voy a contestar así? Pero a ver, comportate, no, Sí. o sea, porque sea Aries no quiere decir que te habilita a cualquier impulso, ¿no? Es decir, es un signo que sí se asocia con impulsividad, pero no te da pase libre a un improperio, por decir algo, ¿no? Este, y entonces, bueno, como que me interesa mucho como esa narrativa que hay en el zodíaco, como lo podemos encontrar en el Camino del Loco, ¿no? En el tarot.
también el camino del héroe de Joseph Campbell, ¿no? Hay como todo, me atrae muchísimo, ¿no? Como toda esa especie de saber popular o no tan popular, ¿no? Que nos conecta como con, digamos, con algo que está más allá de lo evidente, tangible, ¿no? Yo creo que también, digamos, porque la otra vez alguien en Facebook me escribía debajo de algo que yo había publicado, siempre embaucando con supersticiones. O sea, ay, por Dios, ¿no? Nadie te está obligando a nada, ¿no? Es decir, yo no salgo a hacer campaña pro astrología, pero hay personas que se van a interesar, ¿no? Y entonces creo que es como, este, no digo que cuando yo escribo, las cosas que escribo así como más de entre casa, digamos, estoy pensando, ay, tiene luna en Tauro y sol en Escorpio, entonces nació en luna llena y no sé qué, no, Mm. pero como que te da como un matiz, ¿no? Como que escribo ese personaje ya pensando como en este, determinada matriz, si se quiere, ¿no? A mí me parece como interesante el hecho de que si uno se interpreta una carta natal, bueno, hay veces que uno puede decir, ay, ¿por qué soy así? ¿O por qué vengo reaccionando así? ¿O por qué tengo estas tendencias? ¿No? Y cuando uno lo ve como en un contexto así, como más amplio, ¿no? Como de la astrología, este, creo que es como un insumo interesante, ¿no? Insisto, no quiere decir, ay, no, yo soy así, entonces aguántenme porque soy calderita de lata, porque soy de este signo, no, no, no. Pero, pero bueno, es un tránsito que cada persona tiene que hacer. A veces es como difícil transmitirlo, Sí, ¿no? totalmente. Pero que sí hay una narrativa en un zodíaco y en una carta natal, yo creo que sí, que es así. Sí, yo durante la cuarentena hice un taller online con la directora argentina Natalia Smirnov y ella hablaba de que para ella todos el tarot, hablaba mucho del I Ching también, para ella Mm, lo tomaba como insumos creativos también, ¿no? De decir, mm, de pensar a sus personajes, ¿qué pasa si este personaje se fuera a tirar el tarot? ¿No? O sea, ¿cómo puede jugar eso, esto que sale en las cartas, cómo puede jugar en eso que ella está escribiendo? Y si puede, porque ella trabaja mucho con el tema de la improvisación, ella parte de un postulado con el que coincido, que es cuando uno está escribiendo está improvisando, ¿no? Es como esa, ujú. viste que las ideas te van como fluyendo, uno a veces arranca y no sabe muy bien hacia dónde se conduce, pero te empezás a conducir hacia algún lugar y vos decís, ¿de dónde salió esto, no? Sí. Entonces sí, estamos improvisando en el momento, sobre todo cuando logramos como esa fluidez de no pensar cada palabra antes de escribirla, de dejar como que se den las relaciones de un modo más natural. Entonces ella decía, todos esos son insumos que me sirven para la improvisación, que de alguna manera me colocan un nuevo factor en el camino con el que yo puedo decidir o no trabajar, pero que sin dudas enriquecen la perspectiva que solamente yo puedo tener con mi historia, mis conocimientos, ¿no? Como que es abrir una puerta hacia otra dimensión de las cosas, ¿no? Lo que tú decís, poner en un contexto más grande algo tan concreto como puede ser un rasgo de nuestro carácter o de nuestra personalidad o lo que Ujú. sea, y decir eso de ir como uniendo puntos, ¿no? Decir, esto puede tener o sea, me resuena por este lado, sí. Sí, ahora que estabas diciendo del tarot, yo di durante 2 años clases en Arrayanes, en la Tecnicatura de guión Ah, mira. de la UTU, y me acuerdo que en un momento, claro, Tecnicatura de guión, o sea, eran muchas horas escribiendo, ¿no? Una cosa es planificar el curso y otra cosa por el chiquilines, tienen que escribir, escribir, escribir.
Y entre los ejercicios que les planteaba, me acuerdo que una vez llevé un mazo de tarot. Ojo que yo sé poco y nada de tarot, o sea, hice un curso de tarot, yo qué sé, yo hago tiradas para mí, y entonces como que me inventé una, una tirada narrativa, ¿no? Decía, bueno, detonante, conflicto, ¿no? No sé, este es tu personaje, y le hacía a cada uno una tirada, bueno, con esas 4 cartas escribía algo, ya está, ¿no? Y era impresionante, porque claro, uno ve 4 o 5 cartas y se arma una secuencia y se puede escribir algo que está como resonando, no sé, en alguna parte nuestra, ¿no? Sí, y están ahí los arquetipos, ¿no? Yo tengo un libro que desde que fui a este curso con Natalia, que me lo compré, todavía lo tengo pendiente para leer, que es Jung y el Tarot. Ay, sí, de Este, Sally Nichols. exactamente. Sí, Y bueno, y leí algunos capítulos y es súper sí, interesante, ¿no? Esta cosa del, bueno, los arquetipos de psicología, cómo están vinculados con cuestiones desde mitológicas a las figuras del tarot y es súper interesante. Y eso de alguna manera, la idea de que los arquetipos están dentro nuestro, ¿no? O sea, en esa claro. cosa desde el inconsciente colectivo por un lado y desde lo que vamos incorporando, viendo desde niños a las figuras, ¿no? La madre, el sabio, esto, lo otro, es como que es súper Sí, interesante. yo el otro día te contaba por mail que estoy haciendo un ejercicio justamente para reflotar un poco la escritura, porque yo digo, ay, escribo, y tengo épocas que no escribo, ¿no? Entonces, bueno, para volver, me propuse, bueno, saco una carta de tarot todos los días, y entonces, bueno, describir la carta, ¿no? Entonces, bueno, el personaje está de pie mirando al frente, tiene en sus manos, ¿no? Y cuando uno empieza como a describir todos los de no ir hasta el pajarito que está allá al fondo, arriba del árbol, ¿no? Es decir, bueno, que cómo se empieza como a abrir, ¿no? Esa visión y uno empieza a ver como un montón de cosas y empezás a, lo que dicen, ¿no? Que después ya el significado de la carta es como más, más próximo, ¿no? Que sacar una carta y decir, ay, ¿qué querrá decir esto? ¿No? Claro, Como, ¿no? como un súper ejercicio, me parece. Sí, sí, total. Empezar a hacer como relaciones entre la imagen y lo Mm. que, sí, yo hago mucho eso desde hace un tiempo también con los sueños. Ajá, Estoy bastante metida con eso de despertarme y anotar mis sueños y no sé qué. Y después hacer como eso de un ejercicio como de inmersión, de releer y empezar a ver y por qué, esto es símbolo de qué, claro. e intentar como hacer esa propia interpretación me lleva muchas veces nada, cosas como interesantes de conclusiones que saco, que no sé si son o no, pero me sirven. Y otras veces me sirven también como puntapié de cuentos de ficción, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, encantada de haber tenido esta oportunidad de conversar. Muchas gracias por todo lo compartido. Por Y favor, gracias a ti, me encantó, me pasé súper bien. Tendremos que bueno, conversar más a menudo, María. tal cual, ¿viste? Es que yo la otra vez le decía a Claudia y a Bárbara, que fueron las otras dos personas con Sí, las que hice, decía, ¿viste? Que esto al final fue como una excusa para tener una charla claro, de amigas creadoras nomás y estuvo muy bueno. Eh, y bueno, y a todas y a todos quedan invitados a seguir a Daniela como la Butaca de Urania, que claro. está en todas las redes, Daniela. Daniela está en Sí, Twitter también, que antes de que se sí, pusiera a ¿no? grabar hablábamos, a mí yo le decía, ay, a mí me cuesta Sí, Twitter, Daniela, no, yo no puedo con Twitter. No, no me veo ahí en papel en cero con Twitter porque no, siento claro. que me Y voy a ir. ahora inauguré Spotify, que ya fue como Ah, la, todo, la. ya tengo el podcast. Entonces sí, estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Y en Spotify, La Butaca de Urania. Y esto surge porque, bueno, yo empecé escribiendo en Facebook, hacía pequeñas reseñas sobre, digamos, asociando la luna del momento con películas, ¿no? Sí, O eso con estaba buenísimo, personajes, ¿no? sí. Y entonces, o sea, en un principio escribía mucho de cine y de astrología, y,
Y entonces Urania es la musa de la astronomía y la astrología, y la butaca era como sentarse en la butaca de Urania a ver esa pantalla que es la bóveda celeste. Por eso se llama la butaca de Urania. Ahora no escribo tanto de cine y astrología, es más astrología, digamos, como esta parte de mi vida, ¿no? Porque bueno, una está Sí. como en partes, ¿no? Si era raro a mediados de los 80 hacer cine, bueno, ahora hacer astrología es como, ta. Sabemos que en determinados ámbitos, yo me acuerdo una compañera docente me dijo, ay, ¿haces astrología? Le digo, sí. Ay, que en cualquier momento pones un consultorio. Y sí, y ella quedó así como Sí, un sí, poco horrorizada, ¿no? Pero bueno, me interesa mucho la divulgación de la astrología también. No, no, claro, no hago horóscopos, no te digo, Aries, esta semana te va a tal pasar tal cosa. cosa, claro. No, porque no, no, o sea, eso es falso. Yo le digo a todos los Aries del mundo lo que le va a pasar, imposible, ¿verdad? Pero trato como, bueno, de estimular como el interés por la astrología, así que bueno, la butaca de Urania. Muy bien, la butaca de Urania. Me encantó el término que usaste de astrología pop, porque creo que se puede usar para todo. Sí. Viste que también la escritura pop también funciona Ah, mucho, ¿no? claro, La tenemos escritura frasecita, pop. la frasecita en un diseño con flores y mariposas y... Sí. Sí, en fin. Bueno, Dani, te mando un abrazo y te vuelvo a agradecer. Beso, muchas gracias. Nos vemos y estamos en Estamos en contacto. contacto. Sí, sí. Chau, chau.